Felicitaciones por haber terminado tu módulo 1 satisfactoriamente. Vamos a proceder con el módulo 2 de definiciones. La finalidad aquí es tratar a fondo el término lugar de los hechos. Hay diversas definiciones, algunos dicen que es una, otros dicen que es otra. Vamos a tocar aquí tres tipos de definiciones y la relación entre ellas. Entonces procedemos al material de estudio. Tenemos así que el lugar de los hechos puede ser determinado también como escena del crimen o escena del delito. Ya vamos a avanzar un poco más sobre eso. Iniciemos entonces con la definición puntual del término. ¿Qué es un lugar de los hechos? Es todo espacio en el que se planea o materializa un delito o un hecho que puede constituir delito. También aquel lugar en el que se hallen elementos de prueba y evidencias físicas que permitan no solamente identificar o individualizar a los autores y cómplices o partícipes del delito, sino pues determinar qué sucedió, qué pasó y recolectar el acervo probatorio que permita a las autoridades judiciales demostrar ante un estrado, ante una judicatura, efectivamente si la persona vinculada con el caso tiene relación con los hechos. ¿Qué incluye? No solamente, por ejemplo, donde le dispararon a la persona, no solamente donde se robaron el vehículo, también incluyen las rutas de ingreso y escape y las zonas adyacentes, es decir, se encuentran cercanas a la escena y que están relacionadas con el lugar. Su clasificación entonces tenemos de diferentes formas. Primero, tenemos lugares, ustedes pueden sacar sus conclusiones, este tipo de lugar o este. Entonces tenemos finalmente este, por ejemplo, que puede ser la mezcla de varios. Así vienen entonces abiertos, cerrados, móviles o mixtos. La primera imagen que vimos es un lugar abierto y lo definimos como aquel que no tiene barreras, ni naturales ni artificiales. ¿Cómo así? Por ejemplo, barreras naturales o artificiales. Naturales, por ejemplo, una cueva sería un lugar cerrado, es decir, está bloqueado en sus salidas o en algunas partes para movilizarse sobre él o pasar más allá de él. En cambio, un lugar abierto no tiene ninguna de estas barreras. En lugares artificiales, por ejemplo, apartamentos, casas, bodegas, edificios y demás. Tenemos lugares cerrados, ya los determinamos, como aquellos que sí tienen barreras naturales o artificiales, y ya hablábamos que son, por ejemplo, apartamentos, bodegas, casas, inmuebles, es el término general. Lugares móviles hacen objeto o alusión a vehículos generalmente. No solamente automotores, sino naves y aeronaves. Es decir, como naves tenemos embarcaciones y como aeronaves todo lo que tiene que ver relacionado con la aviación. Y los lugares mixtos, como la última imagen, pues es aquellos donde confluyen varios de estos tipos de escena. Por ejemplo, un lugar abierto con uno cerrado. Puede ser que unos terroristas se subieron a un autobús, dispararon al conductor y el autobús pues, perdió el control, ingresó y golpeó un inmueble donde sufrió un accidente y aparte del conductor fallecieron varias personas, tanto fuera como dentro del inmueble. Entonces, esto sería un lugar mixto donde se combinan varios tipos de escena. Ahora, por su relación con los hechos, es decir, qué tan vinculados están a la comisión del delito. Tenemos el primario. ¿El primario cuál es? Es aquel donde se cometió el acto delictivo. Y el secundario aquel relacionado con la escena. Primario, lo vamos a describir así. Entonces, resulta que en determinado lugar le disparan a una persona que va en un vehículo. Esta persona no fallece, queda herido, lo trasladan al hospital, pero en el hospital sí fallece. Los delincuentes en la huida van en una motocicleta, cuadras más adelante abandonan el velocípedo, abandonan la motocicleta, arrojan el arma de fuego ante el jardín y huyen de la escena. Entonces tenemos tres sitios, uno el lugar donde le dispararon, otro el hospital y otro donde dejaron abandonado el automotor y el arma de fuego.
Entonces, yo creo que ya vamos haciéndonos idea de los lugares primarios y secundarios. Entonces, lugar primario o lugar de los hechos que podríamos determinar según también el Código de Procedimiento Penal es aquel donde se cometió el delito, es decir, donde le dispararon. Lugar secundario puede ser el hospital donde llevan la persona herida y pues finalmente fallece, y también el sitio donde dejaron abandonada la motocicleta y el arma de fuego. Entonces, en Colombia tenemos que se hacen dos tipos de inspecciones en estas escenas. Bueno, tres tipos de inspecciones dependiendo. La primera, el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal nos dice o nos hace alusión a la inspección al lugar de los hechos. Es decir, que tendremos el sitio donde le dispararon, allí haríamos inspección a lugares. El artículo 214 nos habla de la inspección técnica a cadáver. En el hospital haríamos inspección técnica a cadáver. Y el 215 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 colombiano, nos habla de una inspección al lugar diferente al de los hechos. Es decir, que ya tenemos la descripción clara de lugares primarios y secundarios. Primario, artículo 213, lugar de los hechos. Secundario, artículo 215, lugar diferente al de los hechos. Que en Colombia, por practicidad, por ejemplo, si hay un lugar donde hubo un occiso que falleció en un hospital, pues se dirige a un solo formato, que es el formato de inspección técnica a cadáver, que encontrarás en tu material de apoyo. Pues algunos investigadores, dependiendo del área, porque no es prohibido y tampoco es permitido, o sea, no hay ninguna normatividad puntual sobre eso, pues en el sitio diligencian el acto de inspección a cadáver, pero solamente lo relacionado al método de búsqueda, hallazgo de elementos y demás. Se trasladan al hospital y en el hospital completan el formato respecto de la inspección técnica a cadáver. Ya en el sitio donde dejaron abandonar la motocicleta y el arma, por ejemplo, ya toman la decisión si continúan con el mismo formato o diligencian otro formato adicional, que sería el formato de inspección técnica a lugares. Recuerda que, como te mencionamos, puedes acceder a esta información mediante el material de estudio. Ese material de estudio se encuentra en la página de Hunter, que se te llegó mediante link o en el Classroom, y allí vas a poder mirar, por ejemplo, los formatos de policía judicial y darte cuenta que el FPJ 9 es inspección técnica a lugares y el FPJ 10 es inspección técnica a cadáver. Para lugar de los hechos o lugar diferente al de los hechos, hacemos el de inspección técnica a cadáver. Cuando tenemos un occiso, por lógica, pues vamos a hacer el de inspección técnica a cadáver. No hay que hacer los dos. Es que fue un lugar de los hechos con occiso, entonces hago los dos. No hay que hacer los dos. Listo, no hay que hacer los dos. Puede hacerse uno solo. El de inspección técnica a cadáver es muy amplio y muy completo. Podríamos decir que subsume o completa toda la información de lo que fue la escena del delito. Entonces, para que tengamos esta claridad. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes impulsarla por el Classroom o a nivel de WhatsApp con los contactos que ya se te han llegado. Bien, entonces que el Manual de Policía Judicial versión 2 en Colombia, las páginas 16 y 17 también nos relaciona lo que es un lugar de los hechos. Y a grandes rasgos, no de manera puntual, sino a grandes rasgos. ¿Por qué? A grandes rasgos lo hace. ¿Por qué? Porque para eso hay un procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos y TLH, inspección técnica al lugar de los hechos. PPJ2, procedimiento de policía judicial número 2 del año 2020, es el que a fondo desarrolla toda esta actividad. Tenemos el manual de cadena de custodia también, que nos establece unos puntos clave de cómo se procede ante una escena del delito, desde el conocimiento, confirmación y verificación de la noticia, el aseguramiento de la escena, la observación y análisis por parte de policía judicial y el procedimiento puntual de parte de cada uno de los que integran el grupo de criminalística. Esperamos que te haya quedado clara la definición. Ahora, puntualidades del procesamiento al lugar de los hechos. ¿La finalidad cuál es? Pues que haya una articulación entre la parte preventiva, que es la que inicialmente conoce si efectivamente se desarrolló un delito o no, la parte de policía judicial, que es la que interviene en la escena, y la Fiscalía General de la Nación, que es la que va a sustentar los elementos probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida ante los estrados judiciales, pues para solicitar de pronto, si una persona está vinculada, pues solicitarle las medidas a que haya lugar como captura u otras más que consideren como medidas de aseguramiento. Entonces, dentro de esta articulación tenemos un paso a paso recomendable. Ojo, esto no está en ningún texto, no está en ninguna norma, no está en ninguna guía o protocolo o manual. Esto ya es con base en la experiencia de nuestros investigadores, experiencia desde el campo investigativo, criminalístico y docente. ¿Por qué? Porque en una escena del delito no
intervienen solamente la parte investigadora. También el grupo de criminalística con cada una de sus técnicas puede apoyar el procedimiento y aparte de eso, pues hay unas actividades que se deben adelantar. No solamente los de criminalística, sino los investigadores deben hacer entrevistas, verificaciones, labores de vecindario, recolección de información, de videos, tomas de CDRs, posibles interrogatorios y muchas otras actividades que no son necesariamente adelantadas por criminalística, sino que la desarrollan los grupos de investigación. Ambos se complementan y deben ser allegados a la fiscalía. Mientras mejor se desarrollan estas actuaciones, mientras más profesional sean los investigadores y los criminalistas en una escena del delito, pues mayor va a ser el acervo probatorio y mayor va a ser la información legalmente obtenida que se le entregan a la autoridad judicial, es decir, medios de conocimiento o medios cognitivos para que tengan motivos fundados y con base en esos motivos fundados pues se puedan ordenar más actividades de policía judicial o de pronto incluso se pueda concluir quién fue el autor y solicitarle una orden de captura o pedir que nos pueda dar un interrogatorio. Habiendo hecho esta introducción, entonces tenemos que se presentó un delito. ¿Quién recibe la información del delito presentado? Pues normalmente las personas en Colombia y en muchos otros países llaman al Centro Automático de Despacho llamado CAD o 911, por ejemplo, que le llaman en otros países, y allí informan de la posible comisión de la conducta. Hoy en día es muy sencillo. Pero también en Colombia tenemos el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, es decir, que hay una patrulla de 2 policías asignada a cierta cantidad de barrios o cuadras. Entonces, pues la gente, como establece un vínculo con ellos, pues también les puede informar directamente que pasó un delito. Por otra parte, de no encontrarse un cuadrante, de no tener el número del CAD, pues se acercarán de pronto al CAI, que es el Comando de Atención Inmediata de la zona, que es un edificio donde se reúnen o se agrupan los policías que les compete esa jurisdicción de barrios. La gente se llega al CAI e informa. También tenemos que, por ejemplo, en Colombia está el Cuerpo Técnico de Investigación o CTI, que tiene unos puestos de información que se llaman satélite generalmente, donde también la gente puede llegar a informar. Si la gente informa a hospitales, alcaldías, otra cantidad de instituciones, pues ¿qué les corresponde? Remitirlos ante la autoridad de policía, autoridad de fuerza pública como ejército o fuerzas militares como armada o la fuerza aérea, y pues ellos también harán la comunicación de los hechos conocidos. Todo esto hace parte de la información que se recibe. Luego de que la autoridad recibe la información, pues envía a la patrulla para que confirme o descarte. ¿Por qué no se envía a policía judicial de una vez? Pues no hay necesidad de enviar un grupo de personas con equipos, con vehículos y otra cantidad de logística a una escena que ni siquiera todavía se ha verificado si en realidad se cometió un delito o no. Entonces la finalidad de este primer responsable, que se va a denominar así, es verificar y confirmar que hubo delito. ¿Y cómo lo hace? Pues trasladándose al sitio, haciendo labores de vecindario, preguntando a los vecinos, mirando si hay testigos, determinando si efectivamente hay un lugar, una escena, donde reportará. Entonces, cuando la autoridad conoce el delito, pide que se envíe policía judicial y reporta al CAD o a la autoridad competente que efectivamente sí se presentó la conducta. Cuando se le reporta a la patrulla de policía judicial, empieza este primer responsable empieza el aseguramiento y preservación del lugar de los hechos, diligenciando el formato primer responsable. Este formato primer responsable podrán ustedes verificarlo también desde nuestra página de Hunter en los formatos de policía judicial, material de estudio o directamente en el botón de acción como FPJ4. Recordemos que estos formatos de policía judicial fueron actualizados en el mes de agosto de 2022 con la finalidad de incluir todo lo referente a libertad de género, a todo lo que tiene que ver con lo étnico y racial, el enfoque diferencial etario y también por discapacidad. 10 formatos que fueron actualizados. Puedes tener información, por ejemplo, en este link o en nuestra página de Hunter, de cuáles fueron y cómo se modificaron. Volviendo al material de estudio, entonces tenemos que el grupo de actos urgentes, una vez que se le reporta que se cometió el delito, inicia un procedimiento de
verificación de elementos, de equipos, de vehículos. Se hace una reunión preliminar para determinar con base en el delito pues qué se va a llevar. Si es un homicidio, pues se llevan unos elementos adicionales a lo básico. Si es un hurto, pues se llevan otros tipos de elementos adicionales a lo básico del kit, y así sucesivamente. Si es una detonación, por ejemplo, que hubo, hay un artefacto explosivo, pues serán las coordinaciones que corresponda con los técnicos antiexplosivos o los técnicos NRBQ para nucleares, reactivos, biológicos o químicos, que es el acrónimo. También, si hay heridos, pues se hará la coordinación con las entidades de salud para que puedan desplazarse y trasladarlos hasta los centros médicos. Mientras que el primer responsable acordona, asegura la escena y el grupo de actos urgentes hace el reporte de iniciación antes de arrancar, coordina los equipos, se asigna un coordinador, ya preparamos todo y ahora sí, tenemos a la mano un formato que se creó en el año 2018 con base en unos acuerdos que hubo de la Fiscalía como el 001, que es la lista de chequeo. Esta lista de chequeo que se agregó a los formatos de policía judicial, pues no es más que un formato que pretende que se vaya haciendo clic o se vaya marcando las actividades que se desarrollaron, si se hicieron bien, si no se hicieron y por qué dentro de una escena del delito. Ahí está, por ejemplo, lista de chequeo investigativa, la tenemos aquí al final, donde se irá marcando. Y también en la escena pues tenemos, esta es para en el lugar de los hechos en actos urgentes, entonces te va a preguntar si cuenta con el personal necesario, hizo los registros, el lugar de los hechos es conocido o no, si está acordonado, si hay primer responsable. Y paso a paso, cosa por cosa, el coordinador se va a encargar de verificar si se cumplió o no se cumplió, por qué o de pronto se subsanó y dejar registro de la hora a la que se cumplió esta actividad, o al menos se intentó cumplirla. Entonces aquí está el formato. Es muy recomendable para aquellos que no tienen mayor conocimiento de cómo intervenir en una escena, pues aquí les va diciendo paso a paso qué hacer, cómo ir guiando las unidades para que puedan actuar mejor. Llegó el grupo de criminalística al lugar de los hechos. ¿Qué es importante aquí? Dejar constancia de la hora a la que se llegó en el acta de inspección técnica cadáver o inspección al lugar de los hechos. Recordemos que son FPJ 9, FPJ 10. Dejar constancia de la hora que le notificaron, de la hora que arrancó y de la hora que llegó a la escena. También verificar el acordonamiento que hizo el primer responsable, si es necesario ampliarlo, por ejemplo, o reducirlo, pues si está demasiado grande, corregirlo, mejor dicho. Entrevistarse con él, recibir el primer responsable y si hay contaminación, pues dejar constancia en el formato del primer responsable que recibió con contaminación y qué tipo de contaminación es. Puede presentarse contaminación exógena y cruzada, es decir, exógena la que viene de afuera, por ejemplo, un familiar de un occiso que se mete a la escena y se abalanza sobre el cadáver porque pues la pena lo hace sufrir y se va contra el cuerpo y se pone a llorar. Por ejemplo, alguien que ingresa sin elementos de bioseguridad exógena, es decir, del exterior. Y la contaminación cruzada es aquella que se presenta entre elementos probatorios, cuando por ejemplo yo tomo un arma de fuego y un arma cortopunzante y las coloco allí mientras que hago el resto de la diligencia. O tomo una prenda de vestir impregnada, por ejemplo, de fluido biológico y la coloco encima de un vehículo que está sucio porque le ha caído barro. Entonces se presenta contaminación cruzada. Luego de hacer todo esto, se recibe el informe de primer responsable y se dejan las constancias. Después de recibir el lugar de los hechos, se inicia el procedimiento de observación y análisis, donde el coordinador establece un PMU. Hace una reunión previa con los investigadores o criminalistas, establece el método de búsqueda según las características de la escena, que más adelante explicaremos cuáles son, para así hallar y numerar los elementos. Una vez hallados y numerados, la persona encargada de la fijación fotográfica inicia su actuar, seguido por la fijación topográfica, que es el levantamiento de planos o bosquejos, y la fijación narrativa, que no puede faltar, que es la que se hace en el acta de inspección técnica a cadáver o del lugar de los hechos. Si hay occiso, ya dijimos, pues se procede a la inspección técnica a cadáver en el lugar que se encuentre. Puede ser que se encuentre en el sitio de los hechos o en otro lugar como en un centro médico.
Después de esto, ya los elementos numerados, los elementos fijados, pues se deben recolectar y embalar. Y a la vez solicitarles de una vez a aquellos que se pueda, pues lo que haya mérito. Por ejemplo, si es un arma de fuego, estado de funcionamiento. Si es una persona, por ejemplo, que está occiso, pues se le pide la verificación de identidad en cadáveres o en personas muertas. Si es un documento y tenemos de pronto algo que contrastar, pues se le puede pedir. Pero hay otras actuaciones que no se pueden pedir inmediatamente, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con envío de muestras biológicas al laboratorio, porque esto requiere orden fiscal. De pronto una búsqueda selectiva en base de datos respecto a alguna información que se obtuvo en la escena, como un número telefónico u otro. Entonces hay que determinar cuáles sí y cuáles no se pueden enviar. Los que no se pueden enviar a perito se meten o se entregan al almacén de evidencias, mientras que la fiscalía ordena o coordina con el juez de control de garantías lo pertinente. Se embaló todo, se terminó la diligencia, se hace una reunión final para verificar qué se hizo, qué puede faltar, los elementos que se utilizaron, los formatos que se diligenciaron y concluye con la liberación del lugar. Una vez liberado el lugar, recogidos todos los elementos usados, hasta la basura que puede haber quedado, como cintas, bolsas, trajes de bioseguridad, guantes, tapabocas usados, pues todo eso debe guardarse con las debidas medidas de respeto por las medidas de bioseguridad, para no contaminar a nadie de pronto que quede en el sitio, de los transeúntes o las personas que vivan en el sector, y nos trasladamos a las oficinas para hacer los informes. Cada investigador que hace una actividad como fijación fotográfica, topográfica, inspección y demás, pues debe entregar al coordinador el resultado de su actuación. Si hizo fijación fotográfica, pues entrega el informe con el álbum. Si hizo la fijación topográfica, entrega los bosquejos. Si hizo la recolección y embalaje, pues entrega los formatos de solicitud y análisis debidamente diligenciados, o ya con el recibido pues del perito. En las oficinas se hacen todos los informes para entregar al fiscal, pero paralelo a ello hay unas actividades de verificación, como les decíamos, que deben hacer los investigadores de los diferentes grupos de las unidades de policía judicial. ¿Cuáles son? Recolección y verificación de información, entrevistas o interrogatorios, todo lo que tiene que ver de pronto si fue un secuestro, si fue algún acto sexual, algún delito donde se haya utilizado tecnología de terminales móviles o celulares, pues verificación de las antenas que están en el sitio, lo denominado en Colombia como CDR, para tratar de verificar qué antenas hay, el flujo de llamadas que hubo, y bueno, eso fue toda otra capacitación, pero es muy interesante y también es válido desarrollarlo por parte de los investigadores en la sitio. La finalidad de esto es determinar qué teléfonos estaban conectados a la antena del sector, que puedan estar en relación con los hechos, y hacer así su verificación, su identificación o su interceptación. Finalizamos entonces que se entrega el informe al fiscal. El fiscal de URI normalmente lo remite a asignaciones y asignaciones a fiscal de conocimiento, con quien haremos el programa metodológico, que no es más que un mapa de ruta, una herramienta de planeación y coordinación de la investigación para determinar qué es lo mejor y descartar actividades superfluas o que no aportan nada, y así cumplir los objetivos que se trazan. Ya terminamos el módulo 2 de definiciones. Ahora vamos a ir al módulo 3 de procedimientos en el lugar de los hechos. Felicitaciones, quedamos muy atentos.